Y si el dolor más profundo y persistente, esa herida que parece que nunca va a sanar del todo, no fuera un defecto? Y si fuera, de hecho, la fuente de nuestra mayor fortaleza. Hoy vamos a sumergirnos en esa idea, la de una herida primordial que todos cargamos y que, paradójicamente, puede convertirse en un don. Las fuentes que analizamos exploran un concepto astrológico que va directo al corazón de esto: Quirón, el arquetipo del sanador herido. Así es. Y el objetivo de hoy es desempacar qué significa realmente Quirón, ir más allá de una simple definición. Las fuentes nos llevan en un viaje fascinante, desde su parte astronómica, que ya es curiosa, pasando por su mito griego que es, revelador. Y lo más importante, cómo se manifiesta esa herida en la vida de una persona y sobre todo, cómo se puede transformar. Que no es poca cosa. No, es un camino de víctima a maestro, digamos. Para que esto no suene tan abstracto, las fuentes nos dan un ejemplo que a mí me pareció, demoledor y a la vez muy esperanzador. Es la historia de una persona con Quirón en la casa 3, que es el área de la comunicación. La voz, la palabra. Exacto. Y esta persona sufrió de una tartamudez severa durante toda su niñez. Se imagina ese dolor, las burlas en el colegio, la impaciencia de los maestros, esa sensación constante y terrible de ser inadecuado cada vez que abría la boca. Una herida que ataca directamente a la capacidad de conectar con el otro. Pero aquí es donde la historia da un giro radical. De adulto, esta persona se convierte en terapeuta del lenguaje. Y no en uno cualquiera, se convierte en el más eficaz de todo su equipo. ¿Y por qué? Porque conocía íntimamente la vergüenza, el miedo, la frustración. No hablaba desde la teoría de un libro. Claro, no era un experto perfecto dándole lecciones a alguien roto. Era un sanador herido, guiando a otro. Y de repente, esa herida, que fue su infierno personal, se convirtió en su superpoder para ayudar a otros. Eso es lo que encapsula la promesa de Quirón, ¿no? Esa es la clave de todo. No se trata de una cura mágica. De hecho, las fuentes señalan que en momentos de mucho estrés, la tartamudez podía reaparecer un poquito. Ah, o sea que no desaparece del todo. No desaparece, se integra. La transformación real ocurre cuando se deja de luchar contra ella y se utiliza su sabiduría para sanar a otros. Ahí es donde se encuentra un propósito y una paz que la cura perfecta nunca podría ofrecer. Ok, desentrañemos esto. La idea es potentísima. Pero ¿qué es Quirón exactamente? ¿De dónde sale? Evaluamos por partes. Astronómicamente, Quirón ya es una curiosidad. No es un planeta como Júpiter o Marte. Fue descubierto hace muy poco, en 1977, y está clasificado como un centauro. O sea que no es uno de los actores principales del sistema solar. Es más bien un bicho raro, ¿no? Un personaje secundario pero peculiar. Exactamente, es un Maverick. Y su órbita lo confirma de una manera muy simbólica. Órbita entre Saturno, Que es la estructura, las reglas, lo tradicional. eso mismo, y Urano, que es la liberación, la rebelión, el cambio súbito. Ya desde su posición nos está hablando de un puente entre la herida estructurada y la liberación a través de la genialidad. Su símbolo, de hecho, se parece a una llave, ¿sabes? Como si viniera a desbloquear algo. Un puente entre el dolor, Saturno, y la sanación, Urano. Tiene todo el sentido. Pero para entender la psicología detrás de esto, el mito es la pieza central, ¿cierto? Es una historia bastante trágica. Es trágica, pero contiene todo el ADN del arquetipo. Quirón es hijo de Cronos, o sea, Saturno, el titán del tiempo. Nace mitad hombre, mitad caballo. Y su madre, una ninfa, al verlo, se horroriza tanto por su apariencia monstruosa que lo abandona en una montaña. ¡Wow! O sea que su primera experiencia en el mundo es el rechazo absoluto, de su propia madre. La herida original es: no deberías existir tal como eres. Eso es brutal, brutal. Y esa es la herida primordial de Quirón, el dolor del rechazo por ser diferente. Pero aquí viene la paradoja. A pesar de ese abandono, es adoptado por el dios Apolo, quien le enseña todo sobre música, profecía y, sobre todo, artes curativas. Quirón se convierte en el más sabio y bondadoso de los centauros, un maestro legendario para héroes como Aquiles, Hércules y un sanador extraordinario. Pero la tragedia no termina ahí. Luego viene la herida que no tiene cura. Correcto.
Durante una batalla, es herido accidentalmente en la pierna por una flecha de Hércules, una flecha que había sido envenenada con la sangre de la hidra. Y aquí está el nudo de la historia. Quirón es inmortal, así que no puede morir. Pero tampoco puede curarse. Exacto. Queda atrapado en un dolor crónico e insoportable. Espera un momento. ¿El mejor sanador del mundo no puede sanarse a sí mismo? Esa es la paradoja central de la que hablábamos. Me deja pensando, si ese es el arquetipo, ¿cómo se manifiesta esa dinámica en una persona, en su día a día? Esa es la pregunta del millón. En la carta natal, la posición de Quirón señala esa área de la vida donde sentimos esa herida incurable. Es un lugar donde nos sentimos, inadecuados, rotos, diferentes. Pero, y esto es crucial, no solo marca el dolor, también marca el potencial para convertirnos en guías, maestros y sanadores excepcionales para otros que sufren exactamente la misma herida. Suena un poco desesperanzador, ¿no? Si la herida nunca se supera del todo, ¿no es una especie de condena? ¿Cuál es la diferencia entre esto y simplemente vivir con un trauma no resuelto? Esa es una distinción fundamental. Un trauma no resuelto nos controla desde la sombra, nos convierte en víctimas. El camino de Quirón es diferente. No se trata de eliminar la herida, como haríamos con una lección de Saturno que se aprende con disciplina y ya. Se trata de integrarla, de mirarla de frente, entenderla y transformarla en una fuente de empatía, de sabiduría. La herida deja de ser una vergüenza secreta para convertirse en una credencial, en tu especialización. Entendido. Esto que me rompió es ahora lo que me califica para ayudar. Las fuentes dicen que esta herida tiene una naturaleza específica, el qué, y se manifiesta en un área concreta de la vida, el dónde. Lo desglosan por signo y por casa astrológica. Precisamente, el signo describe la naturaleza de la herida. Por ejemplo, las fuentes mencionan a Quirón en Aries. Aries es el signo del yo soy, del impulso, de la acción. La autoafirmación. Exacto. La herida aquí es la del derecho a existir. La persona pudo sentir en su infancia que su iniciativa, su rabia o simplemente su presencia fueron castigadas, invalidadas. El mensaje que recibió fue: no tienes derecho a ser, a querer, a imponerte. Y con el tiempo esa persona que se sintió invisible o castigada por existir, Se convierte en la persona que mejor puede ayudar a otros a encontrar su valentía. Un campeón de la autoafirmación. Alguien que empodera a los demás para que digan: aquí estoy, sin culpa ni miedo. Ve el potencial en otros porque conoce el dolor de no haberlo podido expresar. Ok, entonces Aries es la herida del yo soy. Eso contrasta fuerte con algo como Quirón en Cáncer, que también mencionan. Ahí la herida no es sobre el individuo, sino sobre la pertenencia, el nido. Exacto. La herida en Cáncer es la del hogar, la pertenencia. El dolor suele estar conectado con la familia de origen, la figura materna o una sensación de no tener raíces, de ser un huérfano emocional. El don que emerge de ahí es una habilidad casi mágica para crear espacios seguros para otros. Son las personas que hacen que los demás se sientan en casa, que saben acoger porque entienden lo que es sentir ese vacío. Me llama mucho la atención el de Quirón en Virgo. La herida de la imperfección. Uf, eso resuena. Esa voz interna que te dice que no importa cuánto te esfuerces, siempre hay un error. Algo que no está a la altura. Es agotador. Es una de las posiciones más desafiantes, porque es una tortura interna. Se manifiesta como una autocrítica brutal, un perfeccionismo que paraliza, una sensación constante de no ser suficientemente bueno. Y la salida no es ser perfecto. No, claro que no. La transformación es radical. La salida es ayudar a otros a aceptar su propia humanidad imperfecta. Se convierten en excelentes sanadores holísticos, coaches que enseñan el autocuidado y la compasión hacia uno mismo. Y para terminar los ejemplos, está Quirón en Acuario, la herida del raro, del excluido. La herida del outsider. La persona fue rechazada por el grupo por sus ideas, su apariencia, su originalidad. El dolor de no encajar en la tribu. El don, una vez integrado, es maravilloso. Se convierten en creadores de comunidades, en líderes de grupos donde precisamente la rareza es celebrada. Crean espacios inclusivos.
Justo. Espacios donde todos pueden ser auténticos, porque saben lo que duele tener que esconderse para ser aceptado. Entiendo. Entonces el signo nos da el sabor de la herida, la de Acuario siendo el rechazo por ser diferente. Pero el dónde se manifiesta debe cambiarlo todo. Esa misma herida de sentirse un raro, ¿qué pasa si se da en el trabajo versus en una relación de pareja? Las consecuencias deben ser totalmente distintas. Completamente. Ahí es donde entran las casas astrológicas, que son como el escenario de la vida. Tomemos ese Quirón y pongámoslo en la casa 7, la casa de las relaciones, el matrimonio, La pareja. la pareja. La herida se activará justo ahí. La persona tendrá un miedo profundo al rechazo en la intimidad. Puede que atraiga parejas que critican su originalidad o no la aceptan plenamente. Repitiendo el patrón. Claro, pero el don también se manifestaría ahí. Al hacer el trabajo de sanación, esa persona se convierte en un guía excepcional para las relaciones. Alguien que pueda enseñar a otros a construir vínculos basados en la autenticidad. Se convierte en el mejor consejero de parejas. ¿Y si ese mismo Quirón estuviera en la casa 10, la de la carrera, la vocación, la imagen pública? Ahí el dolor se manifestaría como un miedo paralizante al fracaso público, al rechazo profesional. La persona podría pensar que sus ideas son demasiado raras o adelantadas a su tiempo. Y se autosabotea. Exacto. El don transformado es el de un innovador, un líder visionario. Se convierte en un mentor que ayuda a otros a definir el éxito en sus propios términos, a no tener miedo de destacar. Ok, esto es mucho para procesar. Tenemos el mito, el abandono, la herida, el qué del signo, el dónde de la casa. Las fuentes deben proponer algún tipo de mapa para navegar todo esto, ¿no? No puede ser que uno simplemente se dé cuenta de su herida y ya. Por supuesto que no. Es un viaje, y las fuentes lo describen en 5 etapas claras. La primera es, obviamente, la herida, el trauma, el dolor inicial. La segunda etapa es la negación. Es el intento de superarlo, de actuar como si no existiera, de compensarlo en exceso, pero la herida sigue ahí, supurando. Ahí es donde creo que mucha gente se queda atascada, en esa lucha constante. ¿Cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es la tercera etapa, la aceptación. Es un momento de rendición, pero no de derrota. Es reconocer que la herida es parte de tu historia. Dejas de luchar contra ella. Es decir, sí, esto me pasó, esto es parte de mí. Y solo desde ahí se puede pasar a lo siguiente. Solo desde ahí. La cuarta etapa es el significado. Que es pasar del ¿por qué a mí? Al ¿para qué? Exactamente. Empiezas a encontrar un propósito en el dolor. Ves cómo esa experiencia, por terrible que fuera, te dio una profundidad y una empatía únicas. Y eso te lleva directamente a la quinta y última etapa, el sanador. Es cuando usas activamente esa sabiduría para guiar y ayudar a otros que están pasando por el mismo túnel. Y en este viaje, las fuentes mencionan un momento clave, casi como un rito de iniciación a media vida, el retorno de Quirón. Suena intenso. Lo es. Ocurre alrededor de los 50 o 51 años, cuando Quirón regresa al mismo punto exacto del zodiaco donde estaba cuando naciste. Es un momento en que la herida primordial se reactiva con mucha fuerza. Puede sentirse como una crisis, como si volvieras al punto de partida del dolor. ¿Y para qué? ¿Para volver a sufrir? Eso suena terrible. No, no es para volver a sufrir. Es la prueba final, es la oportunidad de la vida para mirar la herida desde un lugar de maestría, no de victimismo. Si has hecho el trabajo, es el momento en que asumes plena y conscientemente tu rol de sanador, de guía. Es tu graduación, por así decirlo. Entonces, recapitulando todo este viaje, la idea más poderosa que me llevo de estas fuentes es que la herida no es una descalificación, es una credencial. Las partes de nosotros que consideramos rotas son de hecho las que nos capacitan para ayudar de una manera que nadie que no haya estado ahí podría. Esa es la esencia. Quirón no promete una vida sin dolor, promete la transformación del dolor en propósito. El viaje no es hacia la perfección, sino hacia la integración. Es entender que esa herida, esa vulnerabilidad, es la fuente de tu compasión y de tu mayor regalo al mundo. Es un cambio de perspectiva radical.
La vulnerabilidad no es debilidad, es una especialización. Precisamente. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. Las fuentes describen muy claramente este camino de herido a sanador, pero plantean una pregunta implícita para el siguiente nivel. Una vez que la persona ha aceptado su rol y está ayudando a otros, ¿qué relación mantiene con su propia herida? ¿Existe la necesidad de mantener viva cierta conexión con ese dolor original para no perder la empatía y la humildad que lo hacen tan efectivo? Dicho de otro modo, para ser un buen sanador se necesita seguir sintiendo, aunque sea un poco, la herida.